Ok, ahora sí, gracias. ¿Empiezo de nuevo o qué? Empezar de nuevo. Continúe nomás, no hay problema. Siguiente, por favor. Licenciado, buenas noches. Formularios tradicionales. Es todo medio impreso y su rellenado es manual. Se lo diseña en una imprenta. El estudio de los formularios es una de las principales funciones del área de organización y métodos. A pesar de esto, se dan casos en grandes empresas en que dicha función no existe. En cambio, en empresas bien estructuradas, organizativamente, se puede encontrar dentro del área de organización y método un sector dedicado específicamente al desarrollo de la mencionada función. Siguiente. Análisis de formulario. En este paso, el analista debe determinar objetivo específico del formulario, área o sector emisor, sectores, rectores o afectados, destinos del formulario, información específica, fuentes de obtención de los datos. El esquema correcto de análisis se inicia por la determinación de las necesidades de información de cada receptor, dado que es la variable condicionante del resto de los elementos a definir. A su vez, se debe tener en cuenta la posibilidad de eliminar, fusionar, sustituir o simplificar los formularios vigentes relacionados con el formulario en diseño. Este aspecto del estudio no obliga a hacer un estudio total del circuito a fin de determinar la existencia de los formularios que pueden estar cumpliendo funciones similares o complementarias. Siguiente. Diseño de formulario. Esta etapa consiste en la aplicación sistemática de la información recopilada de la etapa anterior a efectos de la creación o modificación de formulario. Existen normas para el diseño eficiente y funcional, el cual se logra teniendo en cuenta los siguientes elementos. La presentación de formularios debe ser funcional y estética. La distribución de los datos debe ser secuencial en cuanto a su llenado y posterior lectura. El formato debe ser acorde a la cantidad de información contenida. A estos efectos es conveniente la aplicación de la norma IRAN 3001, la cual establece formatos de formularios que optimizan la utilización del papel, reduciendo consecuentemente el costo de impresión. El gramaje, o sea, el espesor del papel, debe ser acorde a la cantidad de las copias a emitir y al tipo de archivo en el cual se almacenarán, considerando a su vez la frecuencia de utilización. Siguiente. Se debe tender a la eliminación de carbónico que se integra manualmente, para lo cual, previo análisis de costo, se puede utilizar papel con carbónico al dorso o papel sin transcripción sin carbónico. La perforación para archivo debe permitir una consulta y ubicación ágil. Los formularios importantes que reflejan movimiento de bienes o dinero deben ser renumerados con una copia que quede adherida al talonario. Se debe seleccionar la forma de presentación según su utilización, por ejemplo, hojas
sueltas, blog, talonario, formularios continuos, etc. Se debe recurrir según la utilización de formulario al tipo de impresión que, utilizando la calidad de la presentación, minimice los tipos de impresión. Pueden ser mimeógrafo, offset, tipografía, fotocopiado para formularios de uso muy limitado. Se debe determinar el consumo estimado a fin de determinar lotes de impresión que optimicen la relación costo fijo de impresión, costo financiero de inmovilización por stock. Siguiente. Normas de uso y llenado. Esta etapa es de suma importancia dado que la claridad con que se elaboren, redacten las instrucciones respecto al uso y llenado a cada formulario determinará la rapidez de interpretación del usuario y la precisión en utilización, agilizando su llenado y evitando incurrir en errores de interpretación o en desperdicios de tiempo por consulta, redundando todo ello en una optimización de flujo de información general de la empresa. Las normas siguientes de uso y llenado del formulario deben contener como objetivo del formulario normas generales, oportunidad de emisión, responsable emisión de autorización, normas de archivo, etc. Circuito del formulario para cada una de sus copias, descripción detallada de cada uno de los datos, indicando fuente, concepto, parámetro, control. Esta etapa consiste en efectuar un seguimiento de la utilización del formulario y su adaptabilidad a las cambiantes necesidades empresariales. Toda falla o servicio que se detecte en el uso del formulario deberá ser registrada para su posterior consideración e informada inmediatamente a auditoría, para que éste efectúe una verificación de las causales que originaron tal circunstancia. Para facilitar el control en la sección de organización y método, se utiliza una carpeta por cada formulario y sus normas respectivas, donde se deberán incluir el periodo original que dio origen al formulario, los antecedentes de estudio, los pedidos de impresión, las pruebas de imprenta, las modificaciones a incorporar en futuras impresiones. Una vez que se llegue al punto de pedido, el área de suministro solicitará aprobación a organización y métodos para hacer una nueva impresión y en dicha oportunidad se debe realizar un nuevo relevamiento y análisis del formulario a fin de verificar su actual funcionalidad, a efecto de mostrar cómo funciona este mecanismo de control del formulario durante el curso Grama Literal. Sigue mi compañera Pamela. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Voy a exponer sobre el formulario continuo. El formulario continuo es un tipo de papel diseñado que para la elaboración de estos formularios utilizan impresoras de matriz de punto o también llamados matriciales. Su objetivo es facilitar el flujo de información y el procesamiento de datos
sintetizar y relacionar toda la información y dar valor legal a determinadas transacciones. Análisis y diseño. Diseño de contenido. Para la elaboración de los formularios se debe seguir la siguiente fase. Fase de prediseño, fase del diseño y fase de postdiseño. En la fase del prediseño se debe tener una lista de comprobación y determinar con detalles las necesidades que se han de satisfacer. El diseño se busca ordenar los datos fijos en la hoja. Se refiere al esquema que se debe contar las casillas de 2.5 milímetros y 4 milímetros para lo que es para escribir manualmente. El otro, por favor. Determinación de copia. Puede ser determinada teniendo en cuenta, deberán utilizarlo. Ahí tengo un ejemplo en el departamento de venta que viene el original, el duplicado y el triplicado. En el original, obviamente se lo lleva el cliente. El duplicado se queda para el departamento de contabilidad para registrar los registros, y el triplicado se queda en archivo del departamento de ventas. Corte de control. Comercialmente los formularios se expresa de la siguiente manera: el ancho en centímetros y el alto en pulgadas. Ahí tenemos ejemplos de 8 pulgadas, 20.32 centímetros y 16 perforaciones. El otro, por favor. Se puede clasificar según su uso como breve, están los eventuales y definitivos, y según su diseño están las líneas, los recuadros y las columnas. Control de formulario. El control de formularios debe ser planificado, sistematizado y sujeto a una política empresarial organizacional, por lo que debe estar a cargo de un órganos activos. Son implementadas a través de una serie de funciones de hoja de trabajo que definen los componentes de un formulario, como por decir elementos de título, elementos de fila y propiedades de visualización. Las ventajas de las estaciones de visualización versus el uso del papel: genera ahorro realmente considerable en el de lograr mediante la interactividad una actualización instantánea de la información. Sus beneficios: se disminuye el riesgo de pérdida de información y ejecución de controles en forma automática. Ok, acabó su presentación. Correcto. Ok. Bueno, a ver, preguntas por parte de sus compañeros. Sí, Listen, tengo una para mi compañera Carla Pamela Paxi. Quería preguntarle cuáles son las pautas Jesús Gutiérrez. Ok, a ver, voy a... La vuelvo a repetir, Listen, la pregunta. Sí. La voy a volver a repetir.
Era para mi compañera Carla Pamela. Le decía que cuáles son las pautas para el desarrollo del diseño de contenido. Ya. Son 3 pautas que en realidad son fases que se deben seguir. La fase de prediseño, la fase del diseño y la fase del postdiseño. Gracias, compañera. Diseño de Buenas contenido. noches. ¿Sí? Dígame. Listen, yo quisiera hacer una pregunta, por favor. Claro. ¿Quién o cómo se ocasionan los problemas que hay en la sistematización de los formularios? Habló uno de los compañeros y nombró qué problemas hay, pero ¿quién ocasiona esos problemas o cómo se ocasionan? Quisiera saber. Sistematización de los formularios. ¿Alguien del grupo va a responder? Sí, bueno, repitiendo tu pregunta, cuando se trata de problemas en la sistematización de los formularios, obviamente son ellos quienes ingresan los mismos datos al sistema operativo, ya que no podemos difundir que eso se colocó de manera sola, pero lo que implica más en toda la sistematización, se podría decir que para evitar todas estas situaciones se maneja demasiadas copias de los formularios, ya que a veces esto implica también incluso un costo más de operación para el área administrativa. Muchas gracias, compañero. Quedó clarísimo. ¿Alguien más que quiera preguntar por ahí? Listen, Sí, dígame. yo te control de formulario. Carla Ponte, ¿no? ¿Alguien? ¿Puede repetir su pregunta? No la escuchamos. ¿Para qué sirve el control de formulario? Ok. ¿Alguien del grupo? El diseño, el control del formulario consiste en efectuar un seguimiento de la utilización del formulario y su adaptabilidad a las cambiantes necesidades empresariales. Técnicamente también se utiliza ningún cambio en cuanto a su entorno que se viene dando entre la misma empresa. Ah, ya. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿O comenzamos con la ronda de preguntas? A ver. A ver, para Carla Pamela Pazzi. Se habla de formularios tradicionales, formularios continuos y formularios activos o de pantallas. ¿A qué nos referimos con formularios activos o de pantalla? Hola, ¿me escuchó? ¿Carla? Dicen los formularios activos de pantalla, bueno, a mi punto de vista es a lo que por vía web, o sea, por computadora que se utiliza.
Ya, ok. ¿Algo más que alguien quiera acotar de sus compañeros de grupo? Pues Es el avance tecnológico en el área de computación, dicen. Ok, sí. Es producto, ¿no?, del avance tecnológico. Fíjense ustedes, estamos en un proceso de pandemia y bueno, ya nos asistimos nosotros a nuestra fuente de trabajo de forma presencial. Entonces, el avance justamente de la tecnología a través de los diferentes software hace de que ya nosotros no necesitemos estar en medio de nuestra computadora, de nuestra oficina, sino ya conectarnos a través de un computador externo para poder realizar las operaciones normales, ¿no? Estos sistemas interactúan con formularios de pantallas, es decir, formularios preestablecidos, lógicamente, y esto es importante, ¿no?, previamente estudiado para que el usuario pueda llenar los mismos de una forma racional y coherente, ¿no? Estos formularios no es que agarran y lo diseñan y se acabó, ¿no? Mucho busca esta área del sistema de que efectivamente estos formularios sean comprendibles fácilmente y que sean llenados por los usuarios finales sin que estos cometan errores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Estos formularios de pantalla entonces son aquellos formularios que se generan a través de estos sistemas remotos que utilizamos nosotros, ¿no? Ya dejamos de lado ya el tema de la impresión del mismo, porque se guarda en un sistema, podemos guardar ese formulario o esa información a través de un medio digital, dejando de lado justamente ya la impresión física de estos documentos. Ok, a ver, para Jocelyn Agreda. Hablamos de formularios continuos. ¿Cuál es la diferencia entre los formularios continuos y los formularios activos? O de pantalla, ¿no? Los formularios continuos se denomina formulario continuo a los utilizados a la impresión de listados, dicen. Y los activos, como usted dijo, son los que hacemos ya con la tecnología, que los formularios que nos pasan por Google, son formularios ya con avance tecnológico. Y los formularios continuos mayormente son individuales, como los tradicionales más conocidos, que son los formularios manuales. Ok, ok, muy bien, excelente. A ver, para Julio César Choré. A ver, en los formularios tradicionales, ¿qué debemos analizar en estos tipos de formularios tradicionales? Estaríamos hablando del análisis de formularios, pero tradicionales. ¿Qué debemos analizar en estos tipos de formularios? ¿Cómo me lo puede ampliar de nuevo su pregunta? Ya, en el grupo de formularios tradicionales, ¿qué es lo que debemos analizar para la elaboración de estos formularios? ¿Qué debo analizar previamente para elaborar estos formularios tradicionales? Bueno, ¿me escucha hablar? Sí, sí, lo escucho. Bueno, en el caso de los formularios tradicionales, obviamente son de manera física, necesariamente
Bueno, son de manera física o digital, elaborados obviamente para que se introduzca datos estructurados directamente, ya sea específicos, como nombres, apellidos, dirección, fecha, Ya, en zonas correspondientes, digo. ya, creo que no me hice entender Datos muy bien la personales, se puede pregunta. decir. Ya, mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos, en realidad, que usted debe seguir para elaborar formularios tradicionales, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Por ejemplo, uno de ellos es el objetivo específico del formulario, o sea, ¿para qué lo voy a elaborar? ¿Cuál va a ser el objetivo, no? Y tenemos otros, ¿cuáles serían? Lisa, ¿le puedo ayudar a mi compañero? Claro. El área o sector emisor, sectores, rectores o afectados, el destino del formulario, información específica que se necesita a cada receptor y fuente de obtención de los datos. Ujú, Esos son correcto. los. Sí, correcto. Ya. Ok. Julio César. Listo, está bien. Hemos terminado con las rondas de preguntas. Tenemos menos de 2 minutos. Vamos a cortar esta sesión. Volvemos, jóvenes, y continuamos con la clase, ¿ya? Ya, Lisa. Ok, voy a cortar la sesión de clase.